Hola, buenas tardes. Soy el maestro Rafael Flores Muñoz. Para mí es un honor, un gusto poder participar en este segundo Congreso Nacional de Actividades Espaciales CONACES 2021. En esta ocasión vamos a estar platicando, les voy a platicar sobre un tema que es muy apasionante, novedoso y retador. Lo denomino derecho espacial, retos y perspectivas en su regulación nacional. Para este tema vamos a estar platicando desde los antecedentes, la naturaleza del derecho espacial como un área de estudio, la actualidad y la realidad mexicana y hacia dónde propongo o quiero meter a debate esta propuesta, hacia dónde debemos de ir, cuál es esa perspectiva en la que nuestro país debe de incursionar, debe de caminar. Comencemos. Para hablar de los antecedentes del derecho espacial, yo les propongo estudiarlo, dividir los antecedentes en dos: antecedentes fácticos, por un lado, o materiales, y antecedentes jurídicos. Comenzando con los antecedentes fácticos, tenemos que el 4 de octubre de 1957 se lanza el Sputnik 1 por la ex Unión Soviética. Este es el primer antecedente. El segundo antecedente fáctico lo tenemos el 3 de noviembre de 1957, cuando Laika, la perrita Laika, se convierte en el primer ser vivo en ser lanzado a la órbita terrestre. Si ustedes analizan estos dos antecedentes fácticos, estarán de acuerdo conmigo en que aquí tenemos dos grandes elementos para el nacimiento del derecho espacial. El primer elemento, que el 4 de octubre de 1957 nos dimos cuenta como seres humanos que podemos lanzar objetos a la órbita terrestre y más allá. Y el 3 de noviembre de 1957 nos damos cuenta que no solo podemos lanzar objetos, también podemos enviar seres vivos. Esto es trascendental para el paradigma del ser humano en estos albores de la Guerra Fría. Luego, en los antecedentes jurídicos, tenemos que el 13 de diciembre de 1958 se crea el Comité sobre Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, COPUS, por sus siglas en inglés. Este primer comité, para tratar estos temas, una vez visto los antecedentes fácticos que tuvo la ex Unión Soviética, se reúne este comité y se integra por 18 naciones, entre esas naciones México. Es decir, México desde 1958 ya mostraba su interés en la incursión de las actividades espaciales. Segundo antecedente jurídico, 5 de agosto de 1963, se suscribe el tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y por debajo del agua. Es decir, y aquí también hablamos de la posibilidad real, material, de que se lancen objetos al espacio. En este caso, este tratado nos habla de objetos bélicos, ¿sí? Pero ya comienza esta regulación, porque ya el ser humano comprende que es posible. Es posible navegar en las aguas del espacio ultraterrestre. Posteriormente, el 27 de enero de 1967, se suscribe el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los espacios en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Para efectos didácticos, le vamos a llamar a este tratado el Tratado de la Luna, porque como ustedes podrán ver, el nombre es muy extenso. Este Tratado de la Luna es fundamental. Señala los primeros principios en las actividades espaciales, principios jurídicos, señala como las primeras normas fundamentales en la incursión de los países, de las naciones, más allá de la órbita terrestre. ¿Sí? Entonces, no por algo o de manera fortuita, muchos tratadistas, muchos juristas en el ámbito nacional e internacional le llaman a este tratado también la Constitución del Espacio. ¿Sí? Sobre esta Constitución del Espacio, este Tratado del Espacio, van a orbitar
van a orbitar otros tratados, otros convenios, otros acuerdos en el ámbito internacional. Y vamos a ver cuáles son. Tenemos como un tratado orbital, un tratado secundario o un acuerdo secundario a esta Constitución del Espacio o Tratado de la Luna. Tenemos que el 22 de abril de 1968 se suscribe el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Aquí se retoma un tema también muy importante y mayúsculo, que es explicar qué son los astronautas. Para efectos de esta conferencia, tanto el Tratado de la Luna como este acuerdo de 1968 señalan que los astronautas son emisarios de la humanidad, enviados de la humanidad, ¿sí? Algo muy interesante, porque actualmente, si ustedes han visto, revisan más bien las noticias contemporáneas, podrán ver que incluso ya hay empresas de capital privado que ofertan ya viajes espaciales, es decir, actividades de turismo espacial. Y aquí se empieza a gestar una gran duda. Los enviados o los que participan, los que erogan ciertas cantidades para poder disfrutar de estos viajes de turismo espacial, ¿también serán considerados como astronautas? ¿También son emisarios de la humanidad? Aquí comienzan las disyuntivas. ¿Sí? Comienzan las disyuntivas en estos albores del siglo XXI sobre cuál va a ser ese tratamiento. ¿Sí? Esa diferenciación entre astronautas, si todos y todas son astronautas o nada más algunos, va a comenzar un gran e interesante debate, diálogo para hacer esta diferencia. Posteriormente, el 29 de marzo de 1972, se suscribe el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. El 21 de mayo de 1974 se suscribe el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélites. El 14 de enero de 1975, el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. Y finalmente, el 5 de diciembre de 1979, el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Entonces tenemos todo esto que acabamos de mencionar, son los antecedentes jurídicos. Repito, para seguir la línea de la conferencia, de esta plática, ya hablamos de los antecedentes fácticos o de hecho, materiales. Ya mencionamos brevemente algunos. Sé que pueden faltar por ahí también unos, por ejemplo, los principios que deben regir a las actividades del espacio. Pero estos son algunos de los antecedentes jurídicos, después de haber tenido los antecedentes fácticos. Eh, Continuamos. Ahora, ¿qué es el derecho espacial? Para entender qué es el derecho espacial, yo les propongo eh, primero estudiar el derecho espacial desde tres puntos de vista, desde tres facetas o áreas de estudio. La primera faceta es entender el derecho espacial como regulación doméstica, es decir, regulación interna al interior de un Estado-nación. Como segunda faceta, para entender el derecho espacial, lo tenemos la relación entre estados en las actividades espaciales. Y aquí hablamos del derecho internacional público. La tercera faceta es entender el derecho espacial como relaciones entre entidades privadas, es decir, sean personas físicas o personas morales. Y aquí entra el derecho internacional privado. Entonces, reuniendo estas tres facetas, ¿sí? Legislación nacional o doméstica, derecho internacional público y derecho internacional privado, les propongo, para estos efectos académicos, entender el derecho espacial como un medio de interpretación, unificación, aplicación y regulación de las actividades del ser humano en el espacio ultraterrestre. ¿Sí? Esto para efectos, repito, académicos y en concreto de esta breve plática. Ahora bien, ¿cuál es la actualidad del derecho espacial en México? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos en México? Pues bueno, con orgullo les digo que en México tenemos desde el 2010 nuestra Agencia Espacial Mexicana, que hay, para entenderlo de manera ordinaria, hay quienes le llaman
a nuestra Agencia Espacial Mexicana, la NASA mexicana, ¿sí? Este organismo, nos dice la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2010, nos dice que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto, y formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En pocas palabras, la Agencia Espacial Mexicana es un organismo público descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Pero aquí viene una pregunta muy interesante. Les hago una pregunta muy interesante. ¿Es suficiente contar con una ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, así que le da origen, génesis a nuestra Agencia Espacial Mexicana? Yo de entrada les comparto a mi entender y siguiendo mi interpretación, que no es suficiente, porque si ustedes revisan la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, se trata de una legislación orgánica. No nos habla de lo sustantivo, no nos habla sobre el fondo de las actividades espaciales, no nos habla sobre los astronautas, no nos habla de conceptos, principios, ¿sí? Principios orientadores de la política espacial mexicana. Entonces, creo que es insuficiente esta ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, y aquí es donde vamos a pasar ahora sí a los retos y perspectivas de las actividades espaciales en nuestro país, ¿no? Esto, una vez de que en esta práctica ya empezamos, perdón, desde los antecedentes fácticos y jurídicos, avanzamos a comprender y desmenuzar la naturaleza del derecho espacial, acabamos de ver la actualidad de la regulación nacional, tenemos nada más una ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, y ahora vamos a ver qué nos espera, hacia dónde debemos, propongo que incursionemos como nación. En este sentido, de manera sumaria, les señalo que tenemos tres retos. El primer reto, y aquí me adhiero a la propuesta del doctor Luis Antonio López Velarde Sandoval, que propone reformar el artículo 28 constitucional e incluir las actividades espaciales como parte de las áreas estratégicas del Estado mexicano. Segunda propuesta, a la cual también yo me adhiero, es a la propuesta de reforma al artículo 73, fracción décima de nuestra Constitución, a cargo de la entonces diputada María Maribel Solís Barrera, iniciativa que ella presenta el 14 de octubre del 2020. Como última propuesta en estos retos que tenemos como nación es crear la Ley Nacional de Actividades Espaciales. Es decir, no solo contar con la reforma constitucional, no solamente contar con una ley orgánica, que es la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, sino que ahora contar, y siguiendo la historia y desarrollo de las actividades espaciales, contar ahora con una ley sustantiva llamada Ley Nacional de Actividades Espaciales, donde, entre otras cosas, retomemos, profundicemos y lleguemos a un acuerdo sobre el futuro tecnológico, científico y económico de nuestro país, donde vamos a hablar desde la inversión privada, inversión pública, la coparticipación del capital público y de la inversión del Estado, hablar de temas como los seguros, la responsabilidad en el ámbito nacional, ¿sí? Es decir, retomar lo que a la luz de los tratados, por eso al inicio hablábamos de la definición del derecho espacial como un medio de unificación, entre otras cosas. Es decir, que esta ley secundaria, donde vamos a hablar de lo sustancioso, del fondo de las actividades espaciales en México, sea acorde, uniforme a lo que ya está previsto en los tratados internacionales, siguiendo los parámetros de los tratados internacionales, pero haciendo un traje a la medida, una adecuación, una domesticación de esta regulación, repito, atendiendo a la realidad mexicana. Y esto va a ser una gran oportunidad, porque si ustedes revisan el desarrollo histórico y económico de las naciones que actualmente tienen gran presencia en las actividades ultraterrestres, se podrán percatar
que la actividad, regular esto y permitir la participación pública y privada en las actividades espaciales, no solamente nos sirve para el desarrollo científico y tecnológico, sino para el desarrollo económico como nación. Las actividades espaciales son una inversión que puede generar un nicho económico que favorezca el comercio tanto nacional, local e internacional. Porque una empresa, por decir algo, una empresa de capital privado, que gracias a esta Ley Nacional de Actividades Espaciales se le permite esta incursión de manera, dándole certeza y certidumbre jurídica, como a cualquier gobernado se le tiene que otorgar en México, esta empresa que realice o pretenda realizar actividades espaciales en México va a necesitar proveedores, ¿sí? Estos proveedores, a su vez, otro tipo de proveedores. Y esto, amigas, amigos, creo que nos da un gran panorama de lo que México puede alcanzar. Llegando a las conclusiones, les señalo de manera sumaria, de manera resumida, entonces, que México, por conducto y gracias a nuestra Agencia Espacial Mexicana, tenemos que ya las actividades en el espacio son una realidad que ya nos han alcanzado. Entonces, tenemos tenemos a los antecedentes, tenemos los ejemplos de otras naciones y México puede ser punta de lanza en estas actividades y además puede ser semillero que sirva para otras naciones, en concreto de Latinoamérica, para incentivar la participación pública y privada en las actividades espaciales, que a su vez genere, repito, un desarrollo científico, tecnológico y económico. Pero todo esto, para que sea posible, para que todo esto sea posible, perdón, tenemos que buscar las dos reformas, perdón, que señalábamos en la lámina anterior, y preparar y pavimentar el camino para la creación de nuestra propia Ley Nacional de Actividades Espaciales, como ya lo tienen otras naciones como Estados Unidos, Rusia, por decir algunos ejemplos, ¿sí? Y pues bueno, esto sería toda mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Los dejo con esta bonita imagen que tomé desde mi telescopio, desde aquí de Zacatecas, Zacatecas, México. Espero que esta breve conferencia haya sido de su agrado y pues seguimos en contacto. Muchas gracias.